En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener la felicidad de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significaba Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en los días pasados hemos estado acompañando la historia del apóstol San Pablo. Una persona amablemente me mandó un mensaje preguntándome cuándo o cómo San Pablo había sido nombrado apóstol. Y espero que esta semana haya seguido nuestras misas y haya visto cómo se le apareció Jesús a Pablo. Le mandó a Eneas a que no me acuerdo el nombre, a que lo bautizara, le impusiera las manos, rezara sobre él y le dijo: «Yo quiero que este hombre lleve mi nombre a todas las naciones». En ese momento Dios y Jesucristo escogen a Pablo y lo hacen vaso de elección y apóstol a la par de los otros 12 apóstoles. Y con esto, queridos hermanos, parece apaciguarse de momento la furiosa persecución que tenía la Iglesia. No sabemos si el causante principal o uno de los grandes causantes de la persecución fue Pablo. El hecho es que después de que Pablo se convierte, la Iglesia va a vivir unos días o un tiempo de mucha calma y de mucha bendición. Nos lo refiere el inicio de la lectura de hoy. Es precioso. En aquellos días, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Queridos hermanos, hace unos días vimos que la Iglesia gozaba de persecución. Y en esa persecución los que salieron de Jerusalén fueron desparramando el Evangelio por todos lados. Y pasada la persecución encontramos que goza de paz. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, podríamos preguntarnos si nuestra Iglesia en este momento crece o decrece. Podríamos preguntarnos con seriedad y con honestidad: ¿la Iglesia Católica hoy, ahora, en el año 2020-2021, está creciendo o está decreciendo? Y ya vimos en nuestra plática del martes que en algunas partes está decreciendo demográficamente, tiene menos miembros porque no nacen. Y no sabemos si está creciendo.
Y si queremos hacernos un examen honesto del tema, tenemos que preguntarnos dos cosas. Y nos la da aquí los Hechos de los Apóstoles. Primera cosa, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor. Queridos hermanos, la iglesia jamás va a progresar allí donde no sea fiel al Señor, donde no sea fiel a Dios. Y el Evangelio de hoy ya nos da una indicación importante, que las palabras del Señor no son siempre fáciles, no son siempre a la medida de nuestros gustos, ni a la medida de nuestra fácil inteligencia. El Evangelio de hoy y el de ayer nos presentan a un grupo de discípulos que oyendo a Jesús se escandalizan. Pero santo Dios, ¿quién puede oír a este Señor? Se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque está planteando la entrada al reino de Dios. Y esa entrada al reino de Dios no es fácil, no es automática. Y aquí, queridos hermanos, les recuerdo, es mucho más fácil escuchar al mundo y las cosas del mundo y del demonio y de la carne, porque dice Jesús, el camino de la perdición es amplio y espacioso y muchos van por él. El camino de la salvación es estrecho y hay que entrar por él con esfuerzo y con generosidad. Entonces, primer criterio de discernimiento, la fidelidad al Señor. Segundo criterio de discernimiento, animada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, Dios nuestro Señor lo da a quien se lo pide. Pero no se puede pedir el Espíritu Santo solo con palabras. No se puede pedir el Espíritu Santo con unas actitudes superficiales, mundanas, insinceras de vida, inconstantes. Dios nuestro Señor prueba muchas veces nuestros corazones, los prueba con las tentaciones. Nos plantea tentaciones y ante esas tentaciones tenemos que mostrarle a Dios que de verdad queremos al Espíritu Santo. Tenemos que demostrarle a Dios que sí queremos obedecerle. Porque quien le pone una veladora a Dios y una veladora al diablo solamente está jugando. Solamente está matando el tiempo. Ni cree verdaderamente en Dios, ni cree en el diablo, ni cree en sí mismo. Un poco el Pablo que comentábamos hace unos días, que era un costal de violencia. El Evangelio de hoy nos está hablando de Judas. Por eso he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y dice, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían en Él y quién lo iba a entregar. Jesús no era ingenuo, era el Hijo de Dios. Y en las grandes muchedumbres veía que había gente que lo seguía por puro interés, por comer el pan, y gente que lo seguía porque creía en Él y quería obedecerle. Pues queridos hermanos, aquí tenemos el termómetro. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios el don del Espíritu Santo, tenemos que implorarlo. Y ahora que nos acercamos a Pentecostés, es un grande recordatorio, queridos hermanos, pedir el Espíritu Santo, pedir la luz de Dios, pedir la gracia que nos guíe, que nos acompañe. Y los siguientes párrafos son una descripción en la escena de esta iglesia que se va construyendo en la fidelidad al Señor y movida por el Espíritu Santo. Y tenemos la curación de Eneas, el paralítico,
Y tenemos la resurrección de Tabita, o Gacela, una buena mujer que todo el mundo amaba y que estaban tristísimos porque se les había muerto. Queridos hermanos, detrás de estos dos grandes milagros que hace Pedro, y los hace en oración, dice, Pedro mandó salir fuera todos, se arrodilló y se puso a rezar. Se arrodilló y se puso a rezar para resucitar a Tabita. Y para Eneas, dice Pedro, recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te da la salud, no te la doy yo. No fue Pedro, Jesucristo te da la salud, levántate y camina. Aquí tenemos estas vías, estas grandes vías del tren de Pedro, la fidelidad al Señor y la acción del Espíritu Santo. Y entonces Pedro hace maravillas. Y esos dos milagros Pedro un día se los vio a Jesús. Acuérdense cuando muere la hija de Jairo y la gente estaba llorando, las plañideras y todo el mundo ahí compungido. Jesús dice, llegó y llamó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y entrando con ellos a la habitación donde estaba la niña muerta, le dijo a la niña, Talita cum, niña, levántate. Eso lo vio Pedro como discípulo de Jesús y eso es lo que Pedro va a hacer hoy. Tabita, no Talita, Tabita, levántate. Pedro no está haciendo nada más que imitar a Jesús e imitarlo con el poder de Jesús. Si pedís al Espíritu Santo, haréis cosas aún mayores de las que yo hago. Y Pedro las está haciendo y por eso la gente tiene fervor y se convierten. Y acaba la lectura diciendo, esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Queridos hermanos, Dios quiere que muchos crean en Él y Dios quiere hacer favores y gracias. Seguramente quiere hacerlos, como los hizo en aquel entonces, milagros, resurrecciones, curaciones, probablemente sí. Espero que no nos pruebe la fe Dios, a ver, Juanito, ¿crees? A ver, resucita un muerto, santo Dios. Queridos hermanos, ¿qué es lo que está pasando en esta iglesia primitiva? Se los voy a describir porque es lo que nos refiere el Evangelio. Pedro y los apóstoles fueron un contenedor. Y en ese contenedor Jesús vertió su palabra. Y esa palabra los va a transformar por dentro. Y va a hacer de todos y cada uno de ellos un nuevo Cristo. Entonces ya no era uno, ya son 13. Los 13 apóstoles, los 12 apóstoles y Pablo. Y ellos van con el poder de Dios y van predicando y van contagiando y van suscitando la fe y Dios opera milagros para confirmar la fe. Y por eso Jesús, a un cierto punto en el Evangelio de hoy, dice, también vosotros queréis marcharos, también vosotros dudáis de mi palabra. ¿También vosotros me estáis siguiendo solo para comer el pan que multipliqué o creéis en mí? Y Pedro va a decir esa frase maravillosa, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres Dios. Tus palabras están expresando lo que tú eres por dentro.
Y repito, los discípulos, los apóstoles son contenedores donde Jesús va vertiendo sus palabras y los va refundiendo interiormente y los va preparando para el día en que ellos van a ser los testigos y van a hacer cosas maravillosas. Si creéis en mí y le pedís a mi Padre, haréis cosas aún mayores de las que yo he hecho. Queridos hermanos, qué hermosa es la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, y qué claro se muestra lo que Jesús enseñó, las verdades de nuestro credo. Las verdades de nuestro credo. Hoy dice preciosamente en la primera lectura que bajó Pedro y encontró a los santos. Y hemos hablado en nuestra peregrinación cuaresmal de la comunión de los santos. Y Jesús nos habla hoy: si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Es decir, si entendierais que el Hijo del Hombre es Dios, que bajó del cielo y va a volver al cielo, y ascendió a los cielos, y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Qué hermoso, queridos hermanos. Vamos a terminar con el Salmo y el Aleluya de hoy. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor haberme donado una vez más mi dignidad de hijo? Haberme rehecho, resucitado, morí con Él en su muerte y resucité con Él en su resurrección. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres eterno. Tú en tus palabras nos das tu divinidad, nos contagias tu intimidad, tu alma, a través de las palabras santas. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que, llenos de alegría, te presentamos al celebrar la conmemoración de la Santísima Virgen María, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo,
recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. El cuerpo de Cristo guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos, muchas gracias. Qué hermoso reunirnos como hermanos en torno al altar de Dios y a celebrar y a conmemorar nada más y nada menos que a la Santísima Virgen María, nuestra dulcísima Madre. En este sábado de Pascua hemos venerado a la Virgen María llenos de alegría y hemos pedido su intercesión. Algo está pasando con mi teléfono porque no me abre la aplicación de Magdala bien para rezar nuestra oración a San José. Aquí está. Vamos a terminar hoy orando a San José, como todos los días en este año especialmente dedicado a él. Vamos a tener en mente a los varones, a los padres de familia, a los jóvenes, a las familias, para que Dios nuestro Señor las bendiga. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga.